Listo, chicos. En el estudio de antebrazo vamos a enfocarlo más que nada en los músculos, en el plano muscular y en la arteria radial y la arteria cubital, ¿ya? Entonces, el antebrazo, chicos, ustedes lo van a estudiar por regiones, ¿no? Como toda región anatómica, ustedes van a dividirlo por regiones. En el caso del brazo era una región anterior y posterior, y en el caso del antebrazo es una región anterior, una región lateral y una región posterior, ¿verdad? Entonces, en la región anterior lo vamos a dividir por planos, de igual manera, planos musculares. En el primer plano vamos a encontrar al músculo pronador redondo, al músculo palmar mayor, al palmar menor y al cubital anterior, ¿ya? En el segundo plano encontramos solamente al flexor común superficial de los dedos. En el tercer plano encontramos dos músculos, que es el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Y en el cuarto plano, a nivel de la muñeca, encontramos al pronador cuadrado. Ya eso con respecto a la región anterior. En el caso de la región lateral, cada músculo es un plano. Es decir, vas a encontrar un músculo, luego abajito otro músculo y abajito otro músculo. ¿Ya? Entonces, tenemos al supinador largo, abajo de él va a estar el primer radial, abajo de él va a estar el segundo radial y abajo de él va a estar el supinador corto. ¿Listo? Es más, en caso de la región posterior del antebrazo, se divide en dos planos, también se le conoce como plano superficial y en el segundo plano como plano profundo. En el caso del primer plano vemos al extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique, al cubital posterior y al anconio. Y en el segundo plano al abductor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar, al extensor largo del pulgar y al extensor propio del índice. Entonces vamos viendo cada uno. Ya empezando por la región anterior. Entonces vamos con el primer planito. Tenemos acá al músculo pronador redondo, ¿verdad? Este músculo pronador redondo, chicos, se inserta proximalmente en lo que es la epitróclea. ¿Ya? Justamente por eso es que forma parte de los músculos epitrocleares, ¿no? Se inserta en la epitróclea y aparte de insertarse en la epitróclea, chicos, también se inserta en lo que es el borde medial de la apófisis coronoides, ¿ya? Borde medial de la apófisis coronoides. ¿Qué más? Vamos a ver que su inserción distal va a terminar en lo que es la cara lateral del radio, ¿no? Aproximadamente en el tercio medio. Entonces, acuérdense, pronado redondo, desde la epitróclea, borde medial de la apófisis coronoides hasta cara lateral del radio, ¿ya? Cara lateral del radio. ¿Ya? Este musculito va a estar inervado por el mediano, ¿ya, chicos? Por el nervio mediano. Luego tenemos a quiénes, al palmar mayor, al palmar menor y al cubital anterior. Ya en el caso del palmar mayor, en sí se dan cuenta, o si se acuerdan la primera clase, todos tienen su origen en el epitrócleo. ¿Ya? Entonces más o menos se van a guiar por ahí. Todos se originan en el epitrócleo. El palmar mayor, epitróclea. Palmar menor, epitróclea. El cubital anterior, epitróclea, solamente que al cubital anterior también va a tener inserción en el borde posterior del cúbito, ¿ya? El cubital anterior, borde posterior del cúbito. ¿Qué más? Vemos que el palmar mayor, chicos, va a llegar ¿a dónde? Va a llegar a la base o epífisis proximal, es lo mismo, base o epífisis proximal de lo que es ¿Metacarpos? Ajá, de los metacarpos. Y vemos que el palmar menor, ¿no? Llega a lo que es el vértice de la fascia palmar, que es este triangulito de acá, eso se le conoce como fascia palmar. ¿Ya? Llega ahí. Y en el caso del cubital anterior, chicos, va a llegar a lo que es el huesito pisiforme, y si se dan cuenta, va a llegar también al quinto metacarpo, ¿no? A la base, ¿no? Del quinto metacarpo, y también va a llegar al hueso ganchoso. ¿Ya?
Ahora, acuérdense, pronador redondo, nervio mediano. Palmar mayor, nervio mediano. Palmar menor, nervio mediano. Pero cubital anterior sería nervio cubital. ¿Ya? Su inervación. Y acá lo pueden ver, ¿no? Pronador redondo. Acá está el palmar mayor. Y acá está el palmar menor. Y más por acá debe estar el cubital anterior. Listo, ese es el primer plano. En el caso del segundo plano, chicos, tenemos al flexor común superficial de los dedos, ¿no? Este flexor común superficial de los dedos se inserta también en la epitróclea, es un músculo epitrócleo. Se va a insertar en el borde medial de la apófisis coronoides y se va a insertar también en lo que es el borde anterior del radio, ¿no? Vemos que va a llegar en 4 tendones, ¿ya? En 4 tendones, del segundo al quinto dedo, es decir, en los 4 últimos dedos. Pero llega en 4 tendones, pero cada tendón se va a, ¿cómo decirlo?, partir. O sea, se da en 2 fascículos, ¿ya? Como que llegan, y se hacen así, se abren, ¿ya? Llegan y se abren, ¿ya? ¿Y a dónde van a llegar? Van a llegar a lo que es la falange media, ¿ya? Falange media, la base de la falange media. Y a estos, a los tendones del flexor común superficial de los dedos chicos se le conoce como tendón perforado, ¿ya? Tendón perforado. Porque si se dan cuenta, va a haber algo que los va a atravesar, ¿no? Va a haber otro tendón que los está atravesando a estos. ¿Listo? Vamos acá. Ah, acá lo pueden ver mejor, ¿no? A la base de estas falanges medias llegan. Aquí. Listo, tercer plano. Tenemos el flexor común profundo de los dedos, ¿no? Este flexor común profundo de los dedos se va a insertar, ¿dónde? Se va a insertar, bueno, tiene inserción en la apófisis coronoides, ¿ya? Y también en la cara anterior del cúbito, ¿ya? Cara anterior del cúbito, y también abarca lo que es la membrana interósea, la cara anterior de la membrana interósea, ¿ya? Acuérdense que la membrana interósea justamente está en ese espacio, ¿no? No es que esté vacío este espacio entre el radio y el cúbito, sino que está cubierta por la membrana interósea. Ahí también tiene inserción el flexor común profundo de los dedos, si se fijan, ¿no? Llega acá. ¿Qué más? Vemos que justamente también llega a nivel distal en 4 tendones, pero en este caso esos tendones no se van a abrir como pasaba en el flexor común superficial de los dedos, sino que estos llegan en un solo fascículo, pero van a llegar a la base, ¿no?, de la falange distal del segundo al quinto dedo, ¿ya? Y a esto se le conoce como tendón, o tendones perforantes, ¿no? Perforantes. ¿Por qué? Porque a quién está perforando, a los tendones, ¿no? A estos que están acá cortaditos, a los tendones del flexor común superficial de los dedos. Entonces acuérdense, flexor común superficial de los dedos va a llegar a la falange media, a la base de la falange media. Mientras que el flexor común profundo, acuérdense, llega entonces hasta el último, hasta la última falange. Va a llegar a la falange distal, ¿ya? A la base de la falange distal. Del segundo al quinto dedo. Luego tenemos al flexor largo del pulgar, que es este. Ese flexor largo del pulgar se va a insertar proximalmente en lo que es la cara, ¿no? Cara anterior y también, sí, en la cara anterior del radio y en la cara anterior de la membrana interósea también. ¿Ya? Y fíjense que va a llegar ¿a dónde? Que se llama flexor largo, llega hasta el último, es decir, va a llegar a la falange distal del pulgar, ¿ya? Falange distal del pulgar. Cuarto plano, tenemos al músculo pronador cuadrado. Es un músculo, como su mismo nombre lo dice, acuérdense, cuadrado.
tiene sus fascículos transversales y este se va a insertar en el cuarto distal de la cara anterior, tanto del cúbito como del radio. ¿Ya? Entonces acuérdense nada más. Pronodal cuadrado, cara anterior de cúbito y radio, en los dos huesos. ¿Ya? En la cara anterior. ¿Ya? Cara anterior. Ah, y una cosa del flexor profundo, que bueno, lo vamos a ver en mano, pero para adelantar. Respecto a su inervación, lo vamos a dividir, ¿ya? Dividimos en los dos fascículos laterales y los dos fascículos mediales. ¿Ya? Acuérdense, ¿cómo se guían de qué es lateral? Siempre se guían del radio, se guían del pulgar, y el medial se guían siempre del cúbito, del meñique. ¿Ya? Entonces, estos son los dos fascículos mediales, y estos son los dos fascículos laterales. ¿Ya? Entonces, el flexor común profundo de los dedos, chicos, recibe doble inervación. Recibe tanto inervación del mediano como inervación del cubital. En el caso de los fascículos mediales, ¿ya se acuerdan? Mediales, ya tiene que ver con cúbito, nervio cubital. ¿Ya? Nervio cubital. Y en el caso de los dos fascículos laterales, ¿ya? O sea, los dos tendones de acá, a estos los van a inervar el nervio mediano. ¿Ya? El nervio mediano. Entonces, acuérdense, ¿no? Flexor común profundo de los dedos, doble inervación. Mediano y cubital. Solamente tienen que acordarse que los dos fascículos laterales los inerva el mediano y los dos fascículos mediales los inerva el cubital. Listo. En el caso de la región lateral, les había dicho que los planos van a ser, por así decirlo, independientes. Es decir, cada músculo tiene su plano. ¿Ya? Es porque levantamos, para ver un músculo tenemos que levantar otro. ¿Ya? Entonces empezamos con lo primero. Lo primero que ustedes van a ver en su práctica, así cuando pongan el preparado anatómico, ¿ya? Es este acá, en la parte lateral, es el supinador largo. ¿Ya? Este supinador largo se inserta aproximadamente donde lo vimos en la primera clase, ¿verdad? En el borde lateral del húmero, ¿no? Hacia la parte distal, borde lateral del húmero. Y vemos que su inserción distal va a llegar a lo que es la epífisis distal del radio. ¿Ya? Entonces, supinador largo llega del borde lateral del húmero, casi en la parte distal, para que lo identifiquen, hasta lo que es la epífisis distal del radio. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos acá al siguiente musculito que está por debajo nomás, que es el primer radial lateral o primer radial externo. ¿Ya? Ese de ahí, de igual manera, también se inserta en el borde lateral del húmero, pero abajito, si se dan cuenta. ¿Abajito de quién? Del supinador largo. Se los están poniendo en orden porque justamente en ese orden lo van a encontrar. ¿Ya? Entonces, abajito del supinador largo. Y ese primer radial, lateral, va a llegar a la base del segundo metacarpiano. No sé si se ve acá, creo que no. Va a llegar a la base del segundo metacarpiano. ¿Ya? Segundo metacarpiano. Entonces, acuérdense, primer radial llega al segundo metacarpiano. En el caso del segundo radial, este segundo radial ya no se inserta en el borde lateral, sino que se inserta en el epicóndilo. ¿Ya? En el epicóndilo, son músculos epicondilios. ¿Se acuerdan? Si primero era segundo, segundo es a tercero, ¿ya? Llega al tercer metacarpiano, a la base del tercer metacarpiano. Y en el caso del supinador corto, ¿no? Este supinador corto se va a insertar en el epicóndilo, se va a insertar también en el borde lateral del cúbito, ¿ya? Más o menos por acá, ¿no? Borde lateral del cúbito. Se inserta en la cara posterior y en la cara lateral del radio también, ¿ya? Cara posterior y la cara lateral del radio. Este es supinador corto. Listo, en el caso de la región posterior, chicos, les había dicho que se dividía en dos planos, ¿verdad? Un plano superficial o el primer plano y un plano profundo o plano profundo.
Entonces, en el caso del plano superficial, tenemos a 4 músculos, ¿ya? Empezando por este extensor común de los dedos, ¿ya? Extensor común de los dedos. Este extensor común de los dedos, chicos, ¿dónde tiene su inserción proximal? En el epicóndilo, ¿no? Es un músculo epicondilio, ¿ya? Y también puede que se inserte en la fascia antebraquial, ¿no? En la fascia del antebrazo. Este músculo extensor de los dedos, o extensor común de los dedos, vemos que distalmente va a terminar en tendones, ¿verdad? En tendones. Y justamente vemos que en sus 4 tendones, del segundo al quinto dedo. Pero en este caso, se divide en 3 lengüetas, si se dan cuenta. Una central, que está llegando a la base de la falange media, se queda aquí, y otras 2 que llegan a la base de la falange distal, ¿ya? O sea, son 3 lengüetas. Una central llega a la base de la falange media y las otras 2, ¿no? Llegan a la base de la falange distal, ¿ya? Aquí, central y las laterales, ¿no? Las lengüetas laterales, ¿ya? Del segundo al quinto dedo, ¿ya? Del segundo al quinto dedo. ¿Qué más? Tenemos al extensor propio del meñique. De igual manera, ¿se inserta dónde? Epicóndilo, nada más, epicóndilo. ¿Y dónde va a terminar? Termina uniéndose al tendón del extensor común de los dedos, pero dirigiéndose obviamente, como su nombre lo dice, al meñique, pues, ¿no? Al tendón que está yéndose al meñique, ahí se une. Otro músculo, al músculo cubital posterior. Este músculo cubital posterior también es un músculo epicondilio, fíjense, se inserta también en el epicóndilo y también se va a insertar en la cara y borde posterior del cúbito, ¿ya? Cara y borde posterior de este hueso cúbito. Y vemos que el cubital posterior va a terminar ¿dónde? Acá, ¿no? ¿En la base de quién? Del quinto metacarpiano. Base o epífisis proximal, ¿ya? Es sinónimo. Base o epífisis proximal del quinto metacarpiano. Ya por último tenemos al anconio, que es un músculo bien chiquito, que también tiene su inserción en el epicóndilo, es un músculo epicondilio, y incluso en el olecrano también, ¿ya? El anconio también se inserta en el olecrano. Va a terminar distalmente en lo que es la cara posterior del cúbito, ¿ya? Cara posterior del cúbito. Listo, eso es con lo respecto al plano superficial, que son los 4. Extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, cubital posterior y anconio. En el caso del plano profundo ya tenemos al abductor largo del pulgar, ¿ya? Abductor largo del pulgar que se inserta ¿dónde? En la cara posterior, tanto del cúbito como del radio, ¿ya? Y también en la membrana interósea, cara posterior de membrana interósea. Si se dan cuenta, ¿no? Por la imagen. Cara posterior del cúbito, cara posterior del radio y cara posterior de esta membrana interósea. Y distalmente, este abductor largo del pulgar va a llegar a lo que es la base del primer metacarpiano, ¿ya? Base del primer metacarpiano. Luego tenemos al extensor corto del pulgar, ¿ya? Extensor corto del pulgar. Este extensor corto del pulgar se inserta también en la cara posterior, pero en este caso del radio, ¿ya? Aquí. Cara posterior del radio y también cara posterior de la membrana interósea. Y va a llegar a la base de la falange proximal del pulgar. Aquí. Base de la falange proximal del pulgar. ¿Por qué? Porque se llama corto, ¿ya? Extensor corto del pulgar. O sea, va a llegar a la primerita que encuentre, a la base de la falange proximal del pulgar. Mientras que el extensor largo del pulgar, ese sí va a llegar a más. ¿Dónde se inserta proximalmente? En la cara posterior del cúbito
y también en la cara posterior de la membrana interósea. Y vemos que llega largo, es decir, hasta el último se va, a la base de la falange distal, ¿no? Base de la falange distal del pulgar. Luego tenemos al extensor propio del índice. Este extensor propio del índice vemos que se inserta ¿dónde? En la cara posterior del cúbito y también en la cara posterior de la membrana interósea. Y vemos que su tendón distal va a llegar a unirse con el tendón del extensor común de los dedos, ¿no? Pero en este caso el que está dirigiéndose hacia el dedo índice, ¿ya? Hacia el dedo índice. Y listo. Ya, eso con lo que respecta a los músculos, chicos. ¿Lo vamos a volver a ver en mano? Algunos de ellos, sí, ¿ya? ¿Qué más? Respecto a la región posterior, acuérdense, en la región posterior a todos los inerva el radial, ¿ya? Por eso es que van a haber extensores, todo lo que son extensores, todo radial, ¿ya? Por eso es que justamente les mencioné que el radial es responsable de la extensión. Si se afecta radial, no puedes extender y tu mano queda en gota, mano caída. Listo, con respecto a las arterias. Habíamos mencionado que íbamos a hablar de dos, de la arteria radial y de la arteria cubital. Ya, en el caso de la arteria radial, chicos, vamos a ver sus ramas, ¿ya? Sus ramas, colaterales. Tenemos una que es la recurrente radial anterior, que ya se acuerdan, ¿verdad? Esta recurrente radial anterior se anastomosaba ¿con quién? Con la rama anterior, ¿verdad? Con la rama anterior de la braquial profunda, ¿ya? Se anastomosaba. Recurrente radial anterior, recurrente, o sea, se está regresando, ¿no? Se está yendo hacia arriba, tiene su trayecto hacia arriba. ¿Qué otra rama de la arteria radial tenemos? Ramas musculares, que va a irrigar a los músculos de la zona. Tenemos a esta de acá, que es la transversa anterior del carpo, ¿ya? Transversa anterior del carpo. Esta transversa anterior del carpo, chicos, fíjense, se van a anastomosar con su homóloga, la otra arteria transversa anterior del carpo, pero esta es la arteria cubital, ¿ya? La arteria cubital también tiene su arteria transversa anterior del carpo. Entonces, ambas transversas anteriores del carpo se unen, se van a anastomosar y forman lo que es el arco arterial transverso anterior del carpo, ¿ya? Arco o tronco le llaman, arco arterial o tronco transverso anterior del carpo. ¿Qué más? Tenemos a la radiopalmar, ¿ya? Esta arteria radiopalmar, que más o menos sale a nivel de la povis estiloides del radio. ¿Y con quién se va a unir la radiopalmar? Se une con con la terminal de la cubital, ¿ya? Con la terminal de la cubital y van a formar lo que es el arco arterial palmar superficial, ¿ya? La arteria radiopalmar con la terminal de la cubital forman el arco arterial palmar superficial. ¿Qué más? Otra arteria, otra colateral de la radial, es la dorsal del pulgar, ¿ya? Esta de acá, la dorsal del pulgar, ¿ya? Y justamente va para eso, ¿no? Para el pulgar, nada más. ¿Qué más? Tenemos a la radio dorsal, aquí, ¿ya? Radio dorsal, o dorsal del carpo, ¿no? Le conocen también. Y esta radio dorsal, chicos, se va a unir con la otra, con la cúbito dorsal, que viene de la cubital, ¿ya? ¿Para qué? ¿Qué forman? Van a formar el arco arterial dorsal de la mano, ¿ya? Arco arterial dorsal de la mano. La radio dorsal con la cúbito dorsal. ¿Qué más? Tenemos a la interósea del segundo espacio, ¿no? Aquí, interósea del segundo espacio. Y tenemos también a la interósea del primer espacio, acá, ¿ya? Ahora, siguiendo el camino de esa interósea del primer espacio, ahí emite su rama terminal, la arteria radial, ¿ya? Su rama terminal. Entonces, esa rama terminal, chicos, de la arteria radial, junto con otra arteria que es la arteria cúbito palmar, van a formar otro arco,
¿ya? Que sería el arco arterial palmar profundo. ¿Ya? Lo vamos a ver de nuevo cuando veamos arteria cubital. ¿Ya? En total son 4 arquitos que tienen que aprenderse. Pero de nuevo, colaterales de la arteria radial. Recurrente, radial anterior. Ramas musculares. Arteria transversa anterior del carpo. Radio palmar. La dorsal del pulgar. ¿Ya? Está acá. La dorsal del pulgar. La radio dorsal. La interosia del segundo espacio, la interosia del primer espacio y finalmente la rama terminal de la arteria radial. ¿Ya? Listo. Son 8 ramas y su terminal. ¿Ya? 8 ramas y su terminal. Listo. Entonces vamos ahora con la cubital. ¿Ya? Con la cubital. La cubital, chicos, tiene trayecto medial. ¿Ya? Si la arteria radial, su trayecto es lateral, esta cubital, su trayecto es medial. Ya, es medial. Ya al final vemos que se relaciona con el nervio cubital, ¿verdad? Vemos que se relaciona al final con el nervio cubital y van juntitos. ¿No? Y justamente por ahí va a pasar el canal de Guión también. Pasan por el canal de Guión. Ya. En el caso de la arteria cubital, chicos, ¿cuáles son sus ramas colaterales? Empezamos con el tronco de las recurrentes cubitales. ¿Ya? Este tronco de las recurrentes cubitales, chicos, vemos que origina a dos. A una recurrente cubital anterior y a una recurrente cubital posterior, que justamente eran esas las que se anastomosan con la rama posterior y rama anterior de la arteria colateral medial distal, ¿no? De la colateral medial distal, de la braquial profunda. ¿Qué más? Tenemos al tronco de las interosias, que uno se va a dividir en la interosia anterior, ¿ya? Y otro se divide en lo que es la interosia posterior. Esa interosia posterior, chicos, a su vez da una ramita, que es la recurrente radial posterior. Y esa recurrente radial posterior es justamente la que va a ir a anastomosarse con la rama posterior de la arteria braquial profunda. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos ramas musculares también. Tenemos a la arteria transversa anterior del carpo. ¿Ya? Se llama igual que la rama de la radial. Justamente, ¿por qué? Porque van a unirse, ¿no? Van a unirse. Se unen y forman el arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos a la cúbito dorsal, que es esta de acá. Ya habíamos mencionado que se une con la radio dorsal. Tenemos a la cúbito palmar. ¿Ya? Cúbito palmar. Y tenemos a la terminal, que, bueno, sería esta, terminal, que finalmente se uniría con esta de acá, ¿no? Con la radio palmar del radio. ¿Ya? Entonces, hay que recapitular para que no se pierdan. Ramas colaterales de la cubital, ¿cuáles son? 6. Tronco de las recurrentes cubitales, tronco de las interosias, ramas musculares, arteria transversa anterior del carpo, cúbito dorsal, cúbito palmar. ¿Listo? Son esos de ahí. Y acordarse que cada arteria, tanto la cubital como la radial, tiene su rama terminal. Rama terminal de la radial, rama terminal de la cubital. ¿Ya? Ahora, respecto a los arcos. Son 4 arcos que se tienen que acordar. ¿Ya? De nuevo lo vamos a ver. 4 arcos. El primer arco es este de acá. ¿Ya? El arco arterial transverso anterior del carpo. ¿Ya? Fácil. Se van a acordar simplemente del mismo nombre. Arco arterial transverso anterior del carpo está formado por la arteria transversa anterior del carpo de la arteria radial y la arteria transversa anterior del carpo de la arteria cubital. ¿Ya? En el caso de el otro arquito, que es el arco arterial dorsal de la mano, ¿ya? Está formada por las dorsales, por la radio dorsal y por la cúbito dorsal. La radio dorsal de la arteria radial y la cúbito dorsal de la arteria cubital.
¿Qué más? Tenemos a la arteria palmar superficial. Esta arteria palmar superficial, vamos acá. Arco arterial palmar superficial. Ya, ¿por quién se forma? Por la radio palmar, que es de la radial, y por la terminal de la cubital. ¿Ya? Y por la terminal de la cubital. Se forma mi arco arterial palmar superficial. Y el otro arquito es el arco arterial palmar profundo, que es este, que se forma justamente por la rama terminal de la arteria radial, que tiene su camino en el primer espacio interóseo, y la cúbito palmar, ¿ya? Y la cúbito palmar. Aquí está, de nuevo, y acá les puse, bueno, están también qué significa cada sigla para que lo puedan practicar de ahí, ¿no? Lo pueden practicar así uniéndolo, y una vez que ya se saben los nombres, ya lo practican netamente en el cuerpo, ¿no? Cuando lleven su anfiteatro. Pero básicamente eso, chicos, ¿ya? Entonces, de nuevo, arteria radial tiene sus 8 ramas y arteria cubital tiene sus 6 ramas. Y nada más tienen que acordarse de qué rama de cada una forman los arcos, que son 4, ¿ya? Son los 4 arcos arteriales. Que lo van a ver en mano, si es que ya no lo han visto. Lo vamos a ver en mano la otra semana, ¿ya? Listo, con el nervio mediano, para ubicarlo, entre el tendón del palmar mayor y el tendón del palmar menor, ¿ya? A nivel de la muñeca. ¿Listo, chicos? Ya. Eso sería respecto a brazo y antebrazo. Vamos a pausar acá.